Listo, entonces vamos a comenzar con el capítulo 9 de Mateo. Vamos a empezar en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Papito lindo. Gracias porque estás ahí para nosotros y tú nos has creado y nos has hecho eh, para que podamos ser hijos tuyos, Padre amado. Te damos gracias por este día. Te pido que hoy día abras nuestros corazones, abras nuestra mente, hagas actuar al Espíritu Santo, hagas que la gente pueda comprender tu palabra, Señor, en este día y que nosotros podamos practicarla durante la semana, ponerla en nuestro corazón y llevarla siempre con nosotros. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con Mateo capítulo 9. Entonces, dijimos que nos quedamos en Mateo 8 cuando Jesús expulsa a los demonios, ¿no? Del Garadeno. Y él está entonces regresando, ¿ya? Porque se acuerdan que prácticamente lo botaron del sitio donde estaba por esto de mandar a los demonios a los cerdos, ¿no? Entonces, está volviendo. Entonces, entrando Jesús en la barca, ya para regresar, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí hay una parte importante. Yo quiero, no sé si antes les había explicado que en los evangelios en los evangelios siempre hay como, este, casi siempre las mismas historias contadas, pero de diferente ámbito. Es como cuando nosotros estamos en una fiesta, ¿no? En una reunión. Yo tengo una perspectiva de la sala, del salón, de los que están al frente mío. Otros tienen otra perspectiva de lo que está sucediendo. El que está al frente tiene una perspectiva distinta a la mía. Entonces, nunca podemos decir que va a decir exactamente lo mismo. ¿Ya? Y es por eso que nosotros podemos buscar lo mismo que ocurrió en Mateo, va a decir algunas cosas, ¿no? Puede decir en Marcos o en este caso en Marcos, vamos a buscarlo y, y entonces vamos a ver qué nos dice Marcos sobre esto, ¿no? Nosotros sabemos que Mateo fue el apóstol que estuvo prácticamente con Jesús y él es el narrador que ha estado ahí, ¿no? Y sabemos que Marcos no estuvo ahí, pero recogió tanta información de los demás apóstoles, entonces él también a través del Espíritu Santo ha podido escribir algunas cosas de lo que ocurrieron, de repente con más detalles, ¿no? Porque Mateo solamente pone lo que él vio. Pero si ustedes se dan cuenta acá, dice tendido sobre una cama. Y al ver en Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico, le trajeron, ¿no? Tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿no? De los que le trajeron, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vamos a ir a Marcos 2 del 1 al 13, ya, para poder hacerla, para ver de qué están hablando, ¿no? Porque a veces se queda así como que un poquito corto y acá lo podemos completar. Marcos 2 del 1 al 13, ¿ya? Entonces dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, ¿ven? Está regresando después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. O sea, había tanta gente, porque se imaginan, los judíos están esperando al Mesías y este es todo el prototipo de Mesías que ellos estaban esperando. Por todas las cosas que hacía y todas las cosas que cumplía, ustedes se van a dar cuenta que los milagros que él hace no son milagros
O sea, los milagros que están escritos no son milagros que se escriben así porque sí. Porque él dice que hizo, muchísimos más milagros, pero estos en específico son los que hizo, que hace que nosotros, o sea, o que los judíos piensen que él es el Mesías, ¿no? Porque son milagros específicos que cumplen profecías específicas en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, o sea, eran cuatro las personas que lo traían. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, ustedes se imaginan, ¿no? Qué, qué vehemencia de estos hombres, ¿no? De estarse completamente seguros de que esta persona es el Hijo de Dios y que lo va a curar a su amigo que está paralítico tantos años. O sea, no te atreverías a hacer algo así porque estás abriéndole el techo a un extraño, ¿no? Para poder meter por ahí a tu amigo que está paralítico muchos años y no creyeras realmente que él lo va a hacer, ¿no? Entonces, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces ahí vemos esta analogía que hablábamos antes, ¿no? Entre el pecado y la enfermedad, ¿no? Es una, es lo que hace Cristo, es lo que hace Cristo con nosotros, ¿no? Cuando Él nos lava, nos limpia, entonces tus pecados son perdonados, tu mugre que tenías, ya, estás limpio de eso, ¿no? Eres una nueva criatura, ya los pecados pasados pasaron, ya no los tienes, ¿no? Y así como Él nos limpia de esa forma, al paralítico le dice, ya, está bien, tus pecados son perdonados, pero se dan cuenta que primero es la fe. Él no tuvo que hacer nada más que tener fe, ¿ya? Sin obras. Entonces, algunos de los escribas decían, allá, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, pues ya vamos a entrar a Mateo otra vez, ¿ya? Porque hasta ahí fue Marcos 2 del 1 al 5, ¿no? Entonces más o menos podemos ver contextualizado así lo que está contando Mateo más chiquito. Y entonces, algunos de los escribas que estaban por ahí, porque de hecho, si es que están hablando de que Jesús es el Mesías, los escribas son los primeros que estarían ahí preguntándose quién es él, ¿no? Porque son los más entendidos en la ley, en la Torá, ¿no? Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede perdonar los pecados? Es Dios. O sea, ellos sabían que el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y Jesús dice eso al propósito. Es para decir, yo soy Dios, ¿no? Tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿no? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿No? Él sabía, porque Jesús, Dios sabe cómo son los corazones de los hombres y qué es lo que está pensando. Y ustedes se van a dar cuenta muchas veces en los evangelios, Él responde preguntas que la gente está teniendo en su mente, ¿no? O sea, Él va contando algo o diciendo algo y Él va respondiendo lo que podría pensar un escriba, lo que podría pensar una persona común y va respondiendo esas preguntas sin que nadie le pregunte nada, ¿no? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pero las dos cosas son difíciles, ¿no? O sea, para un judío, ¿no? Para un judío decir tus pecados te son perdonados quiere decir yo soy Dios. Entonces es un blasfemo, ¿no? O levántate y anda y de verdad que se levante y ande el paralítico, ¿no? Entonces ahí Jesús, este,
es lo que es prácticamente como decirles, bueno, pues a ver, tú dile al paralítico que se levante y ande, entonces yo lo voy a hacer, porque yo sí soy Dios, yo sí lo puedo hacer. Entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Ustedes se imaginan la cara de estos escribas? Se habrán quedado pero sorprendidísimos de pensar que eso lo pudo hacer, em, o sea, un hombre, ¿no? Porque ellos nunca llegaron a pensar que él era Dios. Y por eso es que después ellos pensaban que Cristo estaba endemoniado, que lo hacía por hechicería, que él echaba fuera demonios porque él mismo tenía como que autoridad sobre ellos porque era un demonio superior. E incluso hasta hoy día los judíos piensan eso, ¿ya? Algunos, no todos, pero algunos piensan que Jesús hacía hechicería y que hacía sus milagros de esa forma, ¿no? Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y acá, yo quería que, no sé, mami, si puedes leer Primera de Crónicas 28:9, ¿ya? Acá en esta parte, vamos a ver que Dios, Él ve nuestros corazones, ¿ya? No importa cómo estemos por fuera, lo importante es que Él ve nuestros corazones, Él sabe nuestros pensamientos. El diablo no sabe nuestros pensamientos. Esa es una cosa que es una diferencia, ¿no? El demonio no puede saber qué es lo que estamos pensando, pero Dios sí. Y esto del corazón, ¿no? De nuestro corazón, él lo conoce y está en muchos, muchos pasajes. En Primera de Samuel 16:7, en Primera de Reyes 8:39, en Jeremías 17:10, en Ezequiel 11:5 y en Primera de Crónicas 28:9. No sé si, mami, tienes el pasaje. Aló, aló. A ver, lo leo Ah, yo ya, estoy sin audio. entonces. Ya, no, no, estaba sin audio. Ah, Ya, ya, ya. A ver. ¿escuchas, no? Sí, Ya. Primera Primera de Crónica 28:9. 28:9. Ujú, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, porque el Señor examina todas las conciencias y distingue cualquier intención y pensamiento. Así que si tú lo buscas, Él permitirá que lo encuentres, pero si te apartas de Él, te rechazará de una vez para siempre. ujú. Entonces ahí podemos ver que Dios ve los corazones, ¿no? Ve los corazones, ¿ya? Y por eso es que Él sabía a qué se referían con eso, ¿no? Y por eso es que Él mismo, o sea, les está refrendando eso cuando les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre, es un título mesiánico que utilizaban los judíos, hijo del hombre, hijo de David, son títulos mesiánicos, no es algo al azar, ¿ya? Entonces, por eso es que él lo hace al propósito, ¿no? Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, yo, el Hijo de Dios, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Ya? Entonces, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. O sea, el mismo Mateo está contando su historia, ¿no? Que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. O sea, fue automático. Lo más probable es que Mateo ya lo haya escuchado, ¿no? Haya escuchado de repente el sermón del monte, ¿no? Porque él está escribiendo. Quiere decir que él ha visto algunas cosas, ¿no? Él debe haber estado ahí escuchando y él debe haber creído en su corazón. Y cuando Jesús lo vio al pasar, le dijo, porque es como, no va a ser cualquiera, ¿no? No va a ser como una persona que pasa y te dice, ya tú ven, sígueme, ¿no? Tú vas a decir, pero ¿por qué? ¿No? ¿O qué? No, Mateo ya lo ha escuchado antes
a la, a la, a la pregunta, ¿no? O al mandato que Jesús le da, sígueme, Mateo automáticamente deja todo y lo sigue, ¿no? Y todos sabemos que Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Ya sabemos que son las personas más odiadas de ese tiempo, ¿no? Porque son judíos que cobran los impuestos a judíos para los romanos. Entonces es una cosa, este, muy, es como, es algo que es muy deplorable, ¿no? Para un judío, para ese tiempo. Y aconteció, dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, o sea, en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, Mateo, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando lo llamó? Hizo una cena, o sea, hizo una fiesta y invitó a todos sus amigos, ¿no? Y la mayoría de sus amigos eran publicanos y muchos pecadores. Entonces, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿No? Porque ya sabíamos que, bueno, pues entre judíos y gentiles, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer, como comer juntos, por ejemplo, ¿no? En este caso no sabemos si ellos eran todos judíos que eran publicanos o si eran, no sé, si todos eran judíos, no lo sabemos, ¿ya? Pero eso es lo que le preguntaron. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Y ahí está claro que los pecadores en realidad somos todos, ¿no? Y esto vamos a verlo en, mami, no sé si tienes Romanos 3:23, si puedes leer Romanos 3:23, vamos a ver quiénes son pecadores, ¿no? Porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿ya? A ver, Romanos 3:23. Ya, a ver, Romanos 3, 20, 23. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Es Ahí todo lo que está, dice. ¿no? Entonces todos han pecado, todos, ¿ya? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado en algún momento, una mentira, algo, cualquier cosa, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si ustedes buscan en Romanos 3, 21, ¿no? ¿Quieres que lo lea? Sí, lo voy a leer yo para que, para Ya. que, para que tengamos todo el contexto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de los mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y ahí viene, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay justos, ni aún uno, dice, ¿no? Entonces, por eso es que él acá les dice, id pues y prended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ya? Porque ellos, los judíos, estos fariseos, se creían muy justos, muy, ya, ¿no? Cumplo toda la ley, cumplo todos los mandamientos, cumplo y hago todo lo que dice la Torah, todo lo que dice todo, y ya sabemos que las obras no te llevan al cielo. O sea, si tú eres buena gente, si tú das a los pobres, si tú, no sé, haces sacrificios por las demás personas, eso no te lleva a conocer a Dios ni a ir al cielo. Lo único que te lleva a, a Dios es Jesucristo, ¿ya? Su sacrificio en la cruz. Tu fe. Entonces, tu fe, así es. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan
diciendo, porque Juan tenía discípulos, aquí está hablando no de Juan el apóstol, sino de Juan el Bautista, ¿no? Porque ya sabemos que Juan para este tiempo ya, ya había sido decapitado, ya lo mataron, pero algunos quedaban algunos discípulos de Juan, ¿no? Y le vinieron y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? ¿No? Porque ellos ayunaban una, dos, tres veces a la semana, a veces, ¿no? Y tus discípulos no ayunan, o sea, como diciendo, nosotros estamos haciendo cosas buenas y tus discípulos no lo hacen. Si tú eres Dios y crees que eres superior, ¿por qué no hacen eso? ¿No? Esa era su pregunta. Y ahí tenemos que entrar en contexto en lo que es el ayuno, lo que hablamos la otra vez, ¿no? El ayuno es una forma de acercarse a Dios, es una forma de estar con Él, es una forma de, de estar dolidos de que estamos lejos de Dios y es una forma de poder, de dolor, ¿no? Muchas personas en el Antiguo Testamento, incluso ahora, ayunan por dolor o porque ha habido, o porque quieren, por ese dolor, quieren acercarse a Dios, ¿no? Y en este caso, ¿cómo es posible que ellos ayunen si Dios está con ellos? No, no tiene sentido. Y eso es lo que les responde Jesús. Miren, dice, entonces vinieron los discípulos, ya, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mm, Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y les voy a explicar esto un poquito en contexto. ¿Quién es el esposo de Cristo? El esposo de Cristo es la iglesia, ¿ya? Él hace esa analogía hermosa entre un esposo y una esposa, y el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Y después se van a dar cuenta en Apocalipsis, ya después cuando veamos Apocalipsis. Ya, entonces hablábamos de que en el Apocalipsis, ¿no? También podemos ver esta figura, ¿no? Entre entre Cristo y su esposa, que es la iglesia, ¿no? Y incluso ahí nos hablan sobre las bodas, ¿no? Las bodas del Cordero, que es eso, ¿no? Que es cuando la iglesia vuelve a Cristo, ¿no? La iglesia como, no como algo físico, ¿no? No como algo material, ¿no? Sino como como algo espiritual, ¿no? La iglesia la conformamos todos nosotros, las personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿tú cómo puedes identificar a estas personas? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, nosotros a través de la fe es que somos parte de ese cuerpo, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Y Cristo es em, nuestra cabeza, ¿no? Entonces, eh, no importa realmente si eres de una iglesia específica, ¿no? Si eres católico o si hay católicos que son cristianos, hay evangélicos que son cristianos. Mucha gente que va a la iglesia no es cristiana, ¿no? O sea, hay muchas em, denominaciones, ¿no? Por ejemplo, en los evangélicos que pueden estar sujetas a errores, ¿no? De fondo, de teología de fondo, pero al final lo que cuenta es si uno realmente ha abierto su corazón y tiene el Espíritu Santo dentro de él, ¿no? Y todas estas personas que han hecho eso, o sea, han creído que realmente Jesús ha venido y Él a través de su sacrificio ha perdonado los pecados de nosotros, todas esas personas espiritualmente conforman la iglesia, ¿no? Entonces, em, y bueno, pues así como un esposo es la cabeza de su hogar, así como el esposo ama a su esposa y debe estar dispuesto a dar su vida por ella, ¿no? Así también Cristo ha dado su vida por su esposa, que es la iglesia, ¿no? Entonces, em, entonces,
¿qué pasa? Acá justamente por eso es que Jesús les dice, eh, si yo estoy con ellos, o sea, si yo siendo Dios estoy con ellos, ¿por qué ayunarían? ¿No? No tiene sentido, ¿no? Pero cuando Él resucite, ¿no? Y se vaya, entonces nosotros ahora en este tiempo también podemos ayunar, ¿no es cierto? También estamos llamados a hacer eso. Listo. De ahí viene eh, el siguiente versículo, versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿No? Algunos, las que ya somos más viejitas, podemos entender esto porque, bueno, pues ahora se te rompe la ropa o se hace algo, ¿no? Ya se envejece y ya todo es desechable ahora, ¿no? Pero antes no, antes había que remendarla, ¿no? Entonces, si tú tenías un polo viejo que iba a remendar, tenías que poner una tela vieja para que no se estire, ¿no? Si tú le ponías una tela nueva, ¿qué pasaba? Ese vestido se rompe, ¿no? Se va descosiendo por los lados porque la tela nueva es más dura, ¿no? Y eso quiere decir que Cristo no te va a poner parches, ¿no? No te va a poner parches en tu pecado, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? No te va a poner parchecitos. Él te va a dar un vestido nuevo, ¿no? Una nueva criatura vas a ser. Y acá lo vuelve a repetir, ¿no? Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué son los odres? Los odres son como una especie de bolsas de cuero, ¿no? Donde tú echas el vino y entonces el vino al fermentarse hace que el cuero se expanda. Y una vez que pasa eso, los dos se mantienen, ¿no? Porque es un cuero nuevo. Pero si tú echas ese vino y después le vuelves a poner un vino nuevo a ese odre que ya ha sido usado, entonces ya no tiene cómo expandir, entonces el odre se rompe, ¿no? Y es la misma figura. Yo no voy a poner mi Espíritu Santo en tu odre viejo. Yo te voy a dar un odre nuevo y tú vas a hacer un odre nuevo, tú vas a ser una criatura nueva en mí, ¿no? Eso es lo que está queriendo decirles Jesucristo en este pasaje, ¿no? Y versículo 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Miren que este versículo es tan precioso, ¿no? Porque este hombre principal quiere decir que era un judío entendido, ¿no? Un judío, un fariseo. El principal quiere decir que es el de la sinagoga, algo así como el pastor o como el cura de esa zona, ¿no? Entonces, ese principal, ¿ya? Está aceptando que Cristo es Dios. Porque ¿a quién le vas a pedir que resucite? ¿Cómo le va a pedir a alguien que resucite a su hija que está muerta, ¿no? Entonces, a veces, este nosotros necesitamos em, que nos pasen cosas, ¿no? Para poder voltear, mirarlo y decirle, ven, mira lo que ha pasado, ¿no? Ayúdame, ¿no? Entonces, o darnos cuenta de que realmente no podemos hacer nada sin él, ¿no? Entonces, y esto puede ser cualquier cosa, una enfermedad, que te falte el dinero, no sé, algún vicio que no puedas ser vencido, ¿no? Que de repente alguna muerte de algún familiar donde tú hayas sentido que ya no puedes, o sea, soportarlo, ¿no? Que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, ¿no? Algo así. Y acá pueden ver, y se postró ante él. O sea, ustedes saben que los judíos no se arrodillan ante nadie, ¿no? Un ejemplo es Daniel. En el Antiguo Testamento, Daniel, él tuvo que enfrentar ser echado a los leones por un decreto que hizo el rey Nabucodonosor, ¿no? No sé si ustedes saben esa historia, donde tenían que arrodillarse frente a una estatua. Y él no lo hizo. Y los judíos están preparados para no hacer eso, porque ellos saben que eso es idolatría y no lo pueden hacer. Entonces, imagínense esta persona principal, ¿no? Que sabe eso, que sabe de la Torá, que ha entendido, que él entiende en su cabeza que Jesús es el Señor y por eso se postra. Se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá.
¿no? ¿Qué tal fe, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hemos pedido nosotros así algo para que Él, este, o sea, con esa fe es con la que nosotros tenemos que decirle a Cristo, Cristo, tú ven y sana mi espíritu, ¿no? No sana mi cuerpo. Al final, si uno tiene alguna enfermedad, lo que sea que tengas, ¿no? Cáncer, enfermedad, que no te falta la plata, no importa, porque lo que Él va a sanar es tu espíritu, te va a hacer una criatura nueva, ¿no? Y con esa fe, así como este señor, es que nosotros tenemos que decir, ven y entra en mi corazón, ¿no? Y, y bueno, pues Dios a veces prefiere eso, ¿no? Que pierdas, como dice, como hemos visto antes, que pierdas uno de tus miembros o que te ocurra algo físico en vez de que tu espíritu no esté con él al final de tus días, ¿no? Y eso es importante porque, bueno, pues no, ya ustedes saben que nosotros no todos somos hijos de Dios, ¿no? Los hijos de Dios somos los que somos parte de su cuerpo, ¿no? Los que hemos recibido el Espíritu. Podemos ser criaturas de Dios, ¿no? Hemos sido creados por Él, pero sus hijos son los que en Él creen y hacen lo que dice su palabra. Eso dice la Escritura, ¿no es cierto? Porque por sus frutos los conoceréis, ¿ya? Entonces dice, al entrar Jesús en la casa del principal, no, perdón. Versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, ¿no? Porque Jesús escucha su corazón. Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Ya la reconoce como hija porque tu fe te ha salvado, ¿no? Ella no ha tenido que hacer nada. Ella no ha tenido que ser buena gente, no ha tenido que ir a la sinagoga, no ha tenido que... Incluso ella está en un estado de... está en un estado supuestamente de pecaminosidad ¿cómo se dice esta palabra? De que no puede estar cerca de alguien porque es inmunda, ¿no? En un estado inmundo. Y eso lo vamos a ver ahora en Levíticos, ¿no? Y la mujer fue salva desde aquella hora. Para poder entender este versículo, vamos a ir a Levítico 15, versículo 25, y dice, ¿no? Esto ustedes saben que Levítico es la parte en la que los judíos reciben la ley, ¿no? Lo que ellos tienen que hacer y siempre tienen que comportarse de esa forma, ¿ya? Y hay algunas cosas, así como leímos lo de la lepra, qué cosa tiene que hacer con un leproso, qué cosa tiene que hacer porque es inmundo, ¿no? Igualito, acá hay una parte donde dice qué cosa es lo que significa que una mujer esté con su menstruación o que tenga flujo de sangre. Y dice, y la mujer, Levítico 15:25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. O sea, prácticamente esa mujer era como un leproso hace 12 años, porque nadie se le puede acercar, nadie puede estar con ella, ¿no? Entonces, imagínense, dice, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. ¿Ya? O sea, y bueno, pues pueden seguir leyendo esta parte, pero es una forma de que de Dios de explicar qué tan inmunda era esta mujer, así como nosotros, o sea, qué tan inmundo es el pecado, ¿no? Así como nosotros estamos en pecado, es una forma de explicarlo, porque a nosotros Dios nos tiene que explicar tipo coquito, ¿no? Imagínense la sabiduría de Dios meterle en nuestros cerebros, no, nosotros somos niños o bebés, ¿no? Espirituales, ¿no? Y poco a poco vamos creciendo. ¿Y cómo nosotros enseñamos a los niños? Con repetición, con repetición, con repetición. Y ustedes se van a dar en la cuenta que la Biblia es eso. Te repite, te repite, te repite las cosas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los milagros realmente significan lo mismo. Significan lo mismo, que hay un pecado, que estás inmundo y que tú lo reconoces, tienes fe
y por lo tanto tu pecado es limpiado, ¿no? Tu enfermedad es sanada, ¿ya? Entonces, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, ¿no? Y luego dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y la gente se burlaba de él, ¿no? Y se burlaban, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros compartimos estas cosas, la gente puede burlarse, ¿no? Y nosotros, así como Jesús, debemos realmente tener misericordia por esas personas, porque probablemente no puedan entender lo que está ocurriendo o lo que va a pasar después, ¿no? Y nosotros tenemos que tener misericordia y así como dicen las bienaventuranzas, al momento de nosotros tener esa misericordia vamos a poder comportarnos como, o sea, como alguien que tiene misericordia de las demás personas que no entienden eso, ¿no? Así, de esa forma vamos a poder dar la otra mejilla, vamos a poder dar, cargar más, ¿no? Ayudar más a las personas, ¿no? Pero ya tenemos nosotros la fe establecida ahí. No es que tú haces cosas bien y eso te lleva a Cristo, no. Lo primero es la fe en Jesucristo y después tú vas a hacer las cosas bien porque ya tienes el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó, ¿no? Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, ¿ya? Y después dice, versículo 27. mm, Vamos a ver. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David es otro título mesiánico para, para el Mesías, ¿ya? Hijo del hombre, hijo de David, son títulos mesiánicos. Prácticamente le están diciendo Mesías, ¿no? O sea, Dios, ¿no? Ve Mesías. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. O sea, eso, todo el camino han estado ahí, hijo de David, ¿no? Le han estado gritando. Y cuando han llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, ¿no? ¿Y por qué Jesús les está preguntando eso? Porque em, ellos tienen que decirlo con su boca, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en Romanos 10:9, que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice, ¿no? Es una promesa. Así es que esa oración que uno tiene que hacer para que pueda entrar el Espíritu Santo tiene que ser así, expresada, ¿no? Eh, y así como veíamos antes, eh, y sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como hemos visto anteriormente, necesitamos ser reintegrados, ¿no? Necesitamos ser reintegrados y esa necesidad de buscar a Dios, ¿no? Y de reconocer nuestro pecado y de reconocer de que somos inmundos, ¿no? Nos lleva a una actitud correcta, que sin orgullo, ¿no? Como dicen las bienaventuranzas, sin orgullo, tú puedes ir y decirle a Jesús que entre en tu vida, que entre en tu corazón y poder formar parte de su cuerpo, que es esto de lo que estamos hablando, ¿no? De esta iglesia espiritual, ¿no? Entonces, Él está llevándolos a confesar con su boca la deidad, su deidad, ¿no? Y a través de ella es la fe verdadera. Por eso los llama, como decíamos, ¿no? Hijo, hija, ¿no? Entonces, acá, entonces,
versículo 29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿no? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿No? Y todos dirían, pues, pero ¿por qué dice, pues, no? Que mirad que nadie lo sepa, ¿no? Por qué no quiere que nadie lo sepa? Porque la gente, los judíos, estaban esperando, como dijimos antes, un Mesías político, ¿no? Un Mesías que vaya y los libere de los romanos, ¿no? Y si ocurría eso, de todas maneras iba a haber revolución, ¿no? Iba a haber algún enfrentamiento, y Jesús no quería eso. Si es que si es que ellos decían esto, podrían decir, ¿no? Si le están diciendo hijo de David, es que él es el rey de los judíos. Entonces los romanos iban a decir, y este, si el único rey acá es el César, lo matamos, ¿no? Y de repente lo podrían matar antes de tiempo. Entonces él no quería que eso ocurriera, eh, porque tenía que esperar hasta la Pascua, ¿no? Para que sea cumplido en que Él sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que justamente en la Pascua es que lo, lo matan después, lo crucifican, ¿no? Entonces, y ustedes se van a ir dando cuenta que todo eh, está tan perfectamente calculado, ¿no? Tan precisamente puesto, que mientras uno va más leyendo y leyendo y leyendo, te vas dando cuenta que es imposible que esto sea algo armado, ¿ya? Yo he escuchado muchas veces decir, sí, es que es algo armado, pues no, porque unos pueden haber dicho y visto y después lo han armado entre todos. Ya saben que al principio alguna vez he pensado yo eso, pero después, cuando tú vas leyendo y vas viendo, es imposible que eso ocurra. Ya, si es que alguna vez les han dicho eso, esas personas que les están diciendo eso, jamás, nunca han leído la Biblia realmente, ¿no? Porque a veces uno puede leerlo así como un texto, ¿no? Normal y no entiendes nada, ¿no? Lo lees todo así, sí, puede haber gente que sí, sí lo ha leído. Sí, yo he leído la Biblia completa, pero no importa, porque es como si estuvieras leyendo como un loro, ¿me entiendes? Ya si lees así todo como un loro, eso no. O sea, si tú lees realmente la Biblia, tienes que saber por qué están diciendo las cosas. Y una vez que tú sabes eso, por qué se está escribiendo las cosas, tú vas a estar en la seguridad de que es imposible que alguien haya manipulado esto. Ya, entonces vamos a continuar. Dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entonces, otra vez, los seres humanos somos así, ¿no? En vez de hacer lo que dice Dios, ya está bien, hemos sido convertidos, ¿no? Vamos. Y en vez de hacer lo que Dios nos dice que hagamos, hacemos lo contrario, ¿no? Entonces dice, mientras salían ellos, he aquí, no, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, ¿no? Y mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, ¿no? Y entonces acá podemos ver este, cómo es que en todos los milagros y hasta ahora siempre hay una necesidad, ¿no? Lo que hablábamos. Esa necesidad nos lleva a una búsqueda, ¿no? Esa búsqueda con todo el corazón, ¿no? Lleva a que tú puedas reconocer tu pecado, el sentido de lo que realmente significa, ¿no? De que es estar alejado de Dios, ahora, en esta tierra y para siempre. Entonces, eso te hace tener una actitud correcta, sin orgullo, y tú, a través de tu fe declarada, poder tener una conversión genuina, ¿no? En que el Espíritu Santo entre en tu vida, ¿no? Y tú poder ser una criatura nueva. Y después de eso va a llegar siempre la debilidad, ¿no? La debilidad porque nos equivocamos, pues nuestra carnalidad nos llama a pecar, ¿no? Nos llama a equivocarnos, a caernos, pero nosotros, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? El cristiano está consciente de eso, de que el pecado es algo que nos separa de Dios y de que no, y que estamos luchando con eso toda nuestra vida, de que estamos luchando para no volver a hacerlo,
Porque si tú recibes a Cristo, claro, dirías, yo he recibido a Cristo y ya me voy a ir al cielo y ahora puedo hacer lo que me da la gana. Bueno, pues pregúntate si realmente tienes al Espíritu Santo adentro, ¿no? Porque no vaya a ser que cuando te mueras no vayas al lugar que estás pensando que vas a ir. Entonces hay que, o sea, es una cosa muy importante, ¿no? Realmente saber si estás en el camino estrecho o si estás yéndote al camino ancho, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, es algo que las personas tenemos que, o sea, es es nuestro espíritu eterno, ¿no? Es algo que nosotros tenemos yo pienso que es la responsabilidad que nos ha dado Dios, ¿no? De realmente enfrentar la verdad, ¿no? Y bueno, pues, y después de esa debilidad, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos tentaciones y todos caemos y volvemos a caer y nuestra inmundicia va a estar acá mientras estemos acá en la tierra, a pesar de eso, Dios nos va a utilizar, ¿no? Nos va a utilizar para traer a alguien más a los pies de Jesucristo, como este mudo, ¿no? Que sus amigos seguramente lo verían también ahí, y como ellos fueron sanados, tuvieron misericordia de esta persona y lo trajeron a Cristo, ¿ya? Y así como ellos traen a Cristo a una sola persona, nosotros podemos traer a Cristo, aunque sea a una sola persona. Y no por las palabras que decimos, muchas veces es por las cosas que nosotros hacemos, ¿ya? Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿no? En su carnalidad, Jesús tuvo compasión de ellas porque sabía que había muchas personas que tenían necesidad, ¿no? Y, y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿no? ¿Y quién es nuestro buen pastor? Es Jesucristo, ¿no? El que nos lleva al lugar donde vamos a estar bien, ¿no? Y ese es con Dios. La única forma de llegar a Dios es a través de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús, ¿no? Y Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Quiere decir, la cosecha, hay tanto por cosechar, mas los obreros son pocos, ¿no? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? ¿Quién es el que ha decidido, ha decidido esto, ¿no? De qué alma se coseche y qué no, ¿no? Es Dios mismo, ¿no? Entonces, ah, hay tantas personas que necesitan de Jesucristo que nosotros podemos ser esos obreros, ¿ya? Nosotros podemos ser esos obreros en nuestra familia, en nuestro trabajo. Nosotros necesitamos ser esa sal y luz para que otras personas puedan también conocer a Jesús, ¿no? Y poder ser parte de esta iglesia espiritual. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Decirles algo más es que, bueno, pues Jesús, el libro de Mateo casi siempre va a tener profecías, milagros puntuales en las que se cumplen las profecías, ¿ya? Y bueno, pues hasta aquí hemos visto que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, poder sobre la creación, poder sobre los demonios, poder sobre la muerte, ¿no? Y eso es lo que se va a repetir siempre, 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 ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Ah, sí, me olvidé de leer una cosita más. Sí, esto de las profecías que les decía, ¿no? Em, y yo les quiero leer una profecía de Isaías. Ustedes se van a dar cuenta que las profecías mesiánicas están casi siempre en el libro de Isaías, ¿ya? Y eso lo saben los judíos y ahora ya casi Isaías no lo leen mucho, por eso. Entonces, en Isaías 35, 4.
Isaías 35:4, ¿ya? Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Ya? Entonces esta profecía del Mesías se cumple en todas estas cosas y es por eso que estos milagros son escogidos, ¿no? Escogidos para que no, para que los judíos puedan identificarlo y por eso es que mucha gente le decía esto, le decía hijo de David, ¿no? Le decía hijo del hombre, porque ellos sabían que era así, ¿no? Pero muchos de los fariseos, este, ellos pensaban que Jesús hacía esto porque estaba hechizado, porque él era como un demonio superior, ¿no? Y entonces él por eso mandaba a los demonios, ¿no? Y hasta ahora lo creen, ¿ah? Algunos judíos creen eso, algunos judíos, ¿no? De que Jesús era un hechicero, ¿no? Y miren, aquí en el versículo 34, que creo que me lo he saltado, dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea, eso, ¿no? Esa es lo que ellos pensaban, ¿no? Pero si hubieran entendido realmente las escrituras, hubieran podido darse cuenta que Jesús era el Mesías que ellos hasta ahora están esperando, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar más tardecito un cuadrito donde, por el WhatsApp, un cuadrito donde están las profecías del Antiguo Testamento y y dónde es el versículo donde se cumplen en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Ya, eso también es muy importante porque algunas personas van a poder decir, no, pero es que uno ya después de que ha pasado el tiempo puede hacer una, eh, como que puede manipular eso. No, créanme que es algo que no es imposible de manipular. ¿Ya? Las personas que les digan eso quiere decir que eh, lo más probable es que nunca hayan leído la Biblia. ¿Ya? Entonces, hay que estar atentos con eso también. Y bueno, pues vamos a terminar en oración. Eh, yo quisiera pedirles a las personas que de repente piensan que de repente no son cristianos, ahora que de repente han entendido en su cabeza, ¿no? Que de repente no son cristianos y hasta ahora se han dado cuenta que no lo son, que puedan hacer esta oración. Si en su corazón realmente piensan que esto lo creen de todo corazón, yo voy a hacer la oración y ustedes pueden ir repitiéndola después de mí, ¿ya? Mm, para terminar, Padre amado, yo estoy aquí delante de ti, tú que eres el Rey de Reyes, Señor de señores, mi Creador, mi Dios, con un corazón arrepentido, arrepentido de mis pecados. Yo creo, Padre amado, que tú has enviado a tu Hijo, Jesucristo, a morir por mis pecados, para limpiarme de ellos y poder estar contigo en tu presencia en la otra vida, Señor. De todo corazón lo creo. Creo que tú eres Dios y te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida, entre en mi corazón.
y me hagas una nueva criatura para poder obedecerte y para poder estar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de tu Hijo amado, mi Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Muy bien, chicas. Entonces creo que hasta ahí sería esto. Yo les estoy pasando la grabación posteriormente y que tengan una bonita semana. Un abrazo, cuídense.